Ahí está. Bueno, buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida a la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. Y empezamos en este evento a compartir la defensa oral y pública de la tesis doctoral del ingeniero forestal Julián Rodríguez Zubilla. El tema de tesis es resiliencia de los bosques manejados en Notofagus burguillo y Notofagus antártica frente a alternativas silvícolas y variaciones climáticas en Tierra del Fuego. El director está presente por videoconferencia, es el doctor Guillermo Martínez Mastur. El codirector, también presente por videoconferencia. Creo que no está Fidel. No sé si sabía, pero no sé si llegó a conectarse. Es el doctor Fidel Roe. Sí. Y nos acompaña de forma presencial el asesor académico, el doctor Juan Manuel Chelini. El jurado evaluador está conformado por la doctora Ana Marina Sur, que es licenciada en Ciencias Biológicas, doctora en Ciencias Biológicas e investigadora independiente de CONICET, del IANIRNEA, del Centro Tecnológico de CONICET de Mendoza. El doctor Álvaro Andrés López Baeza, que es ingeniero forestal de la Universidad de Chile, doctor representante de la Universidad de Freiburg, Alemania. Es profesor titular de categoría académica ordinaria del Instituto de Silvicultura y Conservación de la Naturaleza de la Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza de la Universidad de Chile, ambos por videoconferencia. Y aquí presente tenemos al ingeniero forestal Juan Francisco Goya, que es profesor de esta casa en la temática de silvicultura y es director del Laboratorio de Investigaciones de Sistemas Ecológicos y Ambientales de la facultad. Bien, la presentación será positiva durante entre 45 y 50 minutos. Posteriormente se harán preguntas, consultas, sugerencias por parte del jurado y si los directores también pueden participar. Y posteriormente se elaborará el acta por parte del jurado. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Pueden comenzar. Bueno, muchas gracias Fernanda por la presentación. Justo el jueves pasado se cumplían 5 años de que recibí de ingeniero forestal virtualmente y para mí ahora es muy grato, es una felicidad poder estar defendiendo esta tesis en la facultad. Voy a arrancar con la presentación. No se corre. ¿Será que? Ahí está, tengo que apuntar más. Bueno, primero les voy a presentar esquemáticamente cómo diseñé la presentación para que podamos tener un hilo conductor. Encuentro primero una parte que representa el capítulo 1, que aborda la estructura de la tesis explicando el abordaje metodológico, y luego toda la parte introductoria con antecedentes y marco teórico. Luego una parte central de la presentación que va a ser los resultados por capítulos, explayando los capítulos 2, 3 y 4 de la tesis. Y por último pasar a una parte final, la 4 y la 5, que habla sobre la discusión e integración general, la conclusión y propuesta, que en la tesis aparecen como los capítulos 5 y 6. Desde el punto de vista del abordaje metodológico, acá les voy a contar cómo decidí encarar esta tesis de acuerdo a los objetivos y preguntas científicas que me planteé para hacerla. A partir de una introducción general, con un marco teórico y antecedentes y problemas, planteo un objetivo general, que es determinar la resiliencia de bosques manejados y no manejados del ingenio frente a alternativas silvícolas y variaciones climáticas en Tierra del Fuego, lo que deriva en una hipótesis, y 5 objetivos específicos que van a ir respondiendo integradamente al objetivo general. Para poder responder a estos objetivos específicos, lo que decidí fue tomar 3 capítulos principales que de manera integrada irán respondiendo, de acuerdo a diferentes escalas temporales y espaciales y tipos forestales, a cada uno de los objetivos. Cuando alcanzo un orden integral entre los 3 capítulos, esto me va a derivar a una integración de resultados para poder considerar en una discusión general, como así también conclusiones, que está directamente relacionado al objetivo específico 5. Ahora empezaré con la primera parte que responde a todo el marco introductorio. Primero hablaremos del objeto de estudio, los bosques de Notofagus humilio, lenga y Notofagus antártica, nire, que son 2 especies que se distribuyen desde Neuquén hasta Tierra del Fuego. En esta provincia se ocupan junto al Notofagus betuloides unas 712.000 hectáreas de bosque nativo, las cuales
Están integradas principalmente por la lenga, que se distribuye en la zona sur y alrededor del lago Faniano, y el Nire al norte, en la zona de Cotonal con la estepa. La lenga es un árbol de una longevidad de 300 años que tiene un fuste recto, apto para la madera, de un diámetro aproximado de 1 metro y una altura entre 19 y 29 metros. Y el Nire, en cambio, tiene un menor porte, con un tronco mucho más tortuoso y una menor longevidad. La lenga ocupa alrededor de 430.000 hectáreas y el Nire unas 186.000. Cuando vemos cómo es el uso maderero en la provincia de Tierra del Fuego, bueno, vemos que en la historia de aprovechamiento de los últimos 70 años 40, 50 años para Tierra del Fuego, vemos que esta tendencia ha ido disminuyendo desde el año 95, pasando de máximos de 1.600 hectáreas a lo que hoy se lleva más o menos unas 500, 570 hectáreas, y lo que vemos en contrapartida es que ese volumen aprovechable por cada una de las superficies fue aumentando, lo que podemos hablar sobre una mejor eficiencia en el uso de la superficie aprovechada. Estos bosques son muy importantes no solo por la provisión de madera desde el punto de vista de ser un sustento de servicio ecosistémico, sino también una cuestión más ecológica en la protección de cuencas hidrográficas, en la fijación de carbono, en la protección de la biodiversidad, y esto conlleva a que tengan una muy alta importancia social y económica para la provincia, no solo por la industria que está relacionada, sino por el empleo que genera. ¿En qué consiste el manejo? Bueno, se basa principalmente en la dinámica natural, una dinámica natural simple que se basa en gaps o claros que se ocasionan luego de la caída de árboles que dan origen a un sitio propicio para que pueda instalarse la regeneración. Entonces, el manejo forestal dice que el objetivo va a ser facilitar y garantizar la regeneración natural en estos bosques. A partir de una variación en los paradigmas forestales de acuerdo al aprovechamiento, podemos decir que se pasó desde modelos altamente productivistas, donde se hacían talas rasas y floreos, hacia unas visiones más ecológicas, como cortas de protección, y hoy en día otras que integran la conservación de la biodiversidad con retención dispersa y retención variable, bajo el paradigma del manejo forestal sostenible. El NIERE, por su parte, también tiene un relato en esto, en que antes hacían talas rasas en gran superficie y hoy se aplican raleos para sistemas silvopastoriles. De acuerdo al título y al objetivo de esta tesis, tengo que mencionar cómo es el tema del clima. Bueno, Tierra del Fuego presenta dos climas principales, polar de tundra y subpolar y oceánico, con un gradiente climático que va del suroeste al noreste, teniendo sitios más fríos y húmedos al suroeste y más cálidos y secos al noreste. Esto está en consonancia con ciertos factores ambientales como la proximidad a la Antártida, la topografía por la cordillera de los Andes, la circulación atmosférica y las corrientes oceánicas, además de una variabilidad ocasionada por los modos de variabilidad que operan a gran escala, no solo en Tierra del Fuego, en la combinación entre el línea de oscilación del sur y el SAM, que en su conjunto modulan las precipitaciones y temperaturas que se registran anualmente. En un contexto de cambio climático, Tierra del Fuego no está exento. Podemos ver que en los registros climáticos la temperatura ha ido aumentando en los últimos 50 años, con un promedio de 1,5 grados centígrados, pero no se ha observado una tendencia en las precipitaciones, aunque sí se puede destacar una mayor variabilidad, una variación, obteniendo eventos con mayor intensidad de precipitaciones, como así también sequías más prolongadas. Siguiendo con la introducción, ahora les tengo que contar sobre un concepto que es central y transversal a todos los capítulos de la tesis, que es la resiliencia. La resiliencia es un concepto que se ha vuelto muy popular en el último tiempo, no solo en los estudios ecológicos, y que de acuerdo a la bibliografía que se estudia y cómo se lee, se puede abordar de diferentes formas de definición. Yo lo interpreto en este caso para la tesis no solo como la capacidad que tienen los ecosistemas de recuperarse frente a un disturbio, sino también cómo se absorben perturbaciones, resisten al cambio y pueden reorganizarse para poder mantener su estructura y función esencial. Esto está integrado también con otros subconceptos que son la resistencia, la recuperación y la amplitud, además de umbrales y puntos de inflexión que se relacionan con momentos o instancias a partir del cual un ecosistema puede cambiar sus propiedades. ¿Y por qué es relevante para el estudio en esta tesis?
por el marco del manejo forestal sostenible. En este caso, el objetivo del manejo forestal sostenible también es garantizar que se mantenga la capacidad de resiliencia de los bosques nativos. En este sentido, hay un riesgo que se considera para esta tesis, que es la ocurrencia del cambio climático, una mayor variabilidad. En este sentido, se puede considerar que estas condiciones pueden empujar a los ecosistemas, en este caso a los bosques, por encima de su amplitud, alcanzando umbrales o puntos de inflexión que puedan no ser deseables para el manejo, que pueden ser fallas en la regeneración, decaimiento, mayor mortalidad, no estabilidad del dosel remanente o mayor severidad en incendios forestales. En este sentido, teniendo en cuenta que se debe proveer de madera y que hay un contexto climático, se puede plantear que hay un desafío, que es pasar de esquemas de paradigma de estáticos, ¿esa fue la presentación? Estáticos y poco plásticos hacia otros esquemas dinámicos que se pueden adaptar realmente a los cambios potenciales del clima, considerando que pueden ser estos poco predecibles o inestables en el tiempo. Llegando al final de esta presentación de la introducción, puedo contener que con todo lo que les fui mencionando hay una doble presión. El manejo forestal, que hace una presión sobre la estructura y la dinámica natural, y el cambio climático, que también lo puede desestabilizar. Y esto puede tomar diferentes caminos. Yo partiendo de la hipótesis de que hay un real efecto en la dinámica y en la resiliencia. El punto está en cómo uno puede medir realmente la resiliencia. No es fácil, hay mucha bibliografía al respecto y leyendo y trabajando con eso puedo determinar que la mejor forma es a través de indicadores que pueden ser proxies o, como se dice, sustitutos de la resiliencia que puedan ser realmente medibles a campo y que me puedan dar indicios de la salud del bosque o de cómo se está recuperando. Además de tener un sistema de referencia que me marque una distancia frente al desarrollo de los bosques. Con todo esto que le fui diciendo, el objetivo de esta tesis general fue determinar la resiliencia de bosques manejados y no manejados de Nothofagus humidum y Nothofagus antártica frente a alternativas silvícolas y variaciones climáticas en Tierra del Fuego, con una serie de 5 objetivos específicos que irán desencadenando el objetivo general. Caracterizar la dinámica natural post cosecha, hacer una caracterización climática regional del área de estudio, interrelacionar el clima con la productividad, generar modelos y umbrales que me puedan marcar en qué situación están los bosques y con eso poder considerar propuestas silvícolas que sean más resilientes considerando el clima como factor inestable. En ese sentido, se plantea una hipótesis general en la que la cosecha de cambio climático impacta en la resiliencia con efectos que pueden ser positivos o negativos, no se descarta, según se puedan alcanzar umbrales de resistencia que superen los puntos de inflexión. Y que esto está vinculado a la tolerancia de los árboles frente a las variaciones de temperatura y precipitaciones, donde se observan diferentes respuestas de acuerdo a la estrategia silvícola y la ubicación geográfica. Una vez terminada la metodología, voy a empezar a hablar sobre los 3 capítulos que le mencioné. Ahora voy a empezar con el capítulo 2, que responde parcialmente también a los objetivos específicos 2 y 4, que trata de una escala diaria y que se titula Efectos de condiciones microclimáticas diarias a lo largo de la estación de crecimiento en rodales con y sin manejo en bosque de Nire. Una breve introducción, diremos que los bosques de Nire, como podemos ver en el mapa acá abajo, se distribuyen en la zona ecotonal, como mencioné en la introducción, en una variabilidad de ecosistemas en una baja escala, donde se pueden encontrar bosques, turbales, pastizales y también arbustales. ¿Cuál es el uso principal de la tierra en esos sitios? La ganadería bovina extensiva. ¿Y esto qué obliga con esta variabilidad de situaciones? Que se tenga que integrar a la ganadería dentro del bosque, el bosque como parte de la ganadería. ¿Qué generan estos bosques que no son tan productivos desde el punto de vista maderable? Bueno, que se pueden generar hacer raleos para poder mejorar la oferta forrajera y así obtener productos forestales, principalmente la leña o postes para alambrado. La pregunta de este capítulo es ver cómo afecta esta apertura con los raleos al microclima y el crecimiento diario de los árboles, con el objetivo de determinar el impacto de las condiciones microclimáticas diarias sobre la dinámica de crecimiento radial de Nire, identificando fases y umbrales climáticos críticos en bosques con y sin manejo. ¿Cuál fue la metodología aplicada? Bueno, se trabajó en Estancia El Roble, una estancia que queda en el centro de la provincia, donde se desarrollan bosques de Nire, como fui mencionando. Se aplicó un raleo de 2 hectáreas que se puede visualizar en el mapa de arriba a la derecha por el cambio en la matriz del bosque, tanto como en marrón y rojizo los lugares donde se aplicó raleo y en verde un bosque sin intervención.
Eso crea oportunidades para investigar y lo que se trabajó fue con 3 tratamientos: un bosque sin intervención y 2 en los raleos. Uno donde hay alta competencia entre árboles y hay un sombreamiento, y luego árboles que quedaron completamente liberados luego del raleo. ¿Cómo se hicieron esas mediciones? Bueno, con data loggers. Para medir el crecimiento de los árboles en la estación de crecimiento se usaron dendrómetros. Y luego, para ver las condiciones microclimáticas y ambientales, se utilizaron eh, datalogger de temperatura de aire de suelo, se midió la precipitación con una estación meteorológica y también la humedad del suelo. Se trabajó en 2 temporadas de crecimiento, la del 2021 y la del 2023, y los análisis estadísticos estuvieron centrados en ver la dinámica del clima y su relación con el crecimiento. Entre los principales resultados podemos notar primero cómo el raleo modifica realmente el microclima en estos ambientes, notando acá a la izquierda cómo cambia el contenido de agua en el suelo, notando las barras azules, que es el fuera de copa, teniendo una mayor contenido de agua en el suelo, que puede aumentar hasta un 75% versus los lugares con competencia o bosque primario sin intervención. Luego, en el medio, la temperatura del suelo, donde también encontramos un gradiente de temperatura del suelo que puede ser hasta 1 grado más cálido el suelo que en los lugares no intervenidos. Y ocurre el mismo patrón en ambas temporadas. Y por último, en cuanto a la temperatura del aire, la diferencia entre tratamientos ha sido menor, con una mayor variabilidad diaria, pero también lo que se encuentra es este gradiente térmico entre tratamientos, encontrando una diferencia promedio de 0,23 grados. En términos generales, podemos decir que el bosque que está bajo competencia en un raleo igualmente sigue siendo el más desfavorable hídricamente, mientras que no se encontraron tampoco diferencias entre las temporadas. Además, que el 2023 pudo haber sido un poco más cálido que el 2021, y en conclusión podemos decir que los raleos generan en todas las situaciones sitios más cálidos, pero no necesariamente más húmedos, teniendo que aplicar bien la lupa en los lugares microambientales. ¿Qué se vio en los crecimientos de los árboles? Bueno, estos son los principales resultados de las series de crecimiento. Podemos ver 2 gráficos, uno para cada temporada, donde la curva azul representa el crecimiento en los árboles que están liberados, que pudieron crecer entre 1,45 y 1,43 milímetros, que representa un 50 hasta un 100% más que los otros tratamientos. Y este crecimiento ocurre principalmente durante lo que determiné como la fase 2, la fase de crecimiento anual del árbol, que ocurre en un periodo muy corto de tiempo, entre principios de noviembre y principios, con suerte, de enero. Lo destacable también es ver que hay una diferencia en tratamientos en cuándo arrancan y cuándo finalizan el crecimiento, notando que los árboles que han sido liberados mostraron un mayor periodo de crecimiento y a la vez también un cierto desfasaje de acuerdo a las temporadas. Ahora, para poder expresar qué factores y cómo afectaron el crecimiento para poder obtener estas diferencias entre tratamientos, lo que vemos es, con un análisis de correlación, que la temperatura del aire es un factor fundamental en este caso. En todas las situaciones se encontraron correlaciones significativas. Y cuando eso se lo lleva a modelos estadísticos, se ve, bueno, obviamente que cuando uno lo trata con el incremento diario, durante la fase 2, que es el crecimiento, donde hay mayor crecimiento, que no hubo diferencias significativas para la temporada, que la precipitación se pudo categorizar y notar que hay un umbral a partir del cual los incrementos diarios son significativamente mayores, con algunas pequeñas diferencias entre tratamientos, como así también que la temperatura del aire es significativa, notando que los días calurosos durante la etapa de crecimiento genera incrementos mayores de manera significativa. Ahora, esto también lo que noté es que tiene un costo para el ecosistema, en el sentido de que podemos ver en el gráfico acá a la derecha los valores de amplitud, como los valores registrados máximos y mínimos durante el día. Lo que se encuentra claramente es una curva azul que se separa de las curvas de los otros colores, siendo esto en los lugares abiertos. ¿Qué significa? Que diariamente presenta una mayor variabilidad en su tamaño, lo que podemos considerar que es un mayor estrés y mayor riesgo potencial frente a la adversidad climática, versus los otros tratamientos que parecen más resilientes, es decir, absorben mejor ese microclima y reaccionan también mejor frente a esa adversidad. Ahora, también me quise preguntar, bueno, ¿qué puntualmente está ocasionando esta situación? Haciendo unos análisis
de regresión no lineal veo para los tratamientos que hay un punto, un umbral de temperatura que es de 4 grados bajo cero, en el cual los árboles muestran un cambio notorio en su amplitud, llegando esto a ser hasta entre el 0,4 y 0,8 milímetros, lo cual es bastante. Y además que esto ocurre con mayor frecuencia y con mayor severidad en los sitios abiertos. Por lo tanto, en este capítulo podríamos decir que los árboles ganan en productividad, pero por ahí pierden en sensibilidad. Paso al siguiente que también y trata sobre el crecimiento en altura de lengua, dinámica y este capítulo tiene un eje central de análisis que es la calidad de sitio. La calidad de sitio, visto en la terminología forestal, como un término que define la capacidad de un terreno para sustentar el crecimiento de un bosque, lo cual va a desencadenar muy notoriamente cuál va a ser la capacidad productiva de acuerdo a los modelos y cuánta madera pueda ser aprovechada en un rodal. Esto está vinculado a un índice que es el índice de sitio, que se relaciona, se obtiene calculando la altura dominante de los árboles a una edad base predeterminada y los factores que lo determinan son la fertilidad del suelo, la topografía y también el ambiente. El ambiente hace que crezcan a diferentes alturas. El punto de análisis acá está en ver que si se supone que esta calidad de sitio es estable en el tiempo, un rodal siempre tiene calidad de sitio, ¿qué está pasando frente a las variaciones climáticas? ¿Está habiendo una mejora en el índice de sitio? ¿Se está manteniendo igual o está decayendo? Eso lo planteo a través de este modelo teórico que planteé yo para poder ir respondiendo a las preguntas de investigación. Entonces, el objetivo principal fue analizar cómo las variaciones climáticas de los últimos 50 años afectaron la dinámica de crecimiento en altura de los bosques maduros de lenga, lo que resulta en ver cómo varía el índice de sitio. Y luego hacerme una pregunta clara, si también existe un umbral climático que al ser superado pueda comprometer la productividad de los bosques. ¿Cómo se desarrolló este trabajo para poder responder estas preguntas? Se trabajó en 3 sitios diferentes en la zona ecotonal de la distribución de leña en Tierra del Fuego. Encontramos un sitio marcado con rojo, donde se ve que es más cálido y seco, un sitio intermedio en azul, que es intermedio, y luego en verde, más frío y húmedo. En este sentido, en cada uno de los lugares se estaban desarrollando actividades de aprovechamiento forestal, lo que lo tomamos como una oportunidad para tomar muestras. ¿Muestras de qué? De los árboles volteados y las copas. De las copas se pudo obtener los últimos 4 metros de copa y mediante un análisis dendroecológico con conteos de anillos se pudo hacer una reconstrucción del crecimiento anual en altura de los árboles para los últimos 50 años. Lo que se hizo luego, para poder quitar el efecto de la edad, fue contrastar los datos observados versus los modelos de crecimiento. Así poder notar si estaban creciendo más, igual o menos que lo que realmente tendrían que crecer. Y así se pudo obtener un incremento corriente anual neto. Y luego todos esos datos fueron comparados con datos climáticos, principalmente de temperatura y precipitación, de datos de reanálisis de ERA 5. ¿Cuáles fueron los principales resultados? Bueno, vinculado a la estructura forestal, se halló una diferencia significativa entre los tratamientos, viendo que el Rodal 1 tiene un mayor índice que el Rodal 2 y el Rodal 2 que el Rodal 3, lo que habla de diferentes situaciones en el paisaje, pero no se encontraron significan diferencias en cuanto al diámetro y a la edad, lo que puede inferir de que estamos hablando de bosques que están en una misma etapa de desarrollo, por lo tanto podrían ser comparables. Vinculado al análisis climático, lo que se observa para la temperatura es primero el gradiente climático, donde el Rodal 1 es más cálido que el 2 y el 2 es más cálido que el 3, que ha habido un aumento sostenido en las temperaturas en estos últimos 50 años, notando que hay una variación entre 0,8 y 1,48 grados centígrados más de lo que estaba habiendo, y también mediante análisis estadístico se pudo ver que hay un momento de quiebra a partir del cual empezaron a haber mayores aumentos de las temperaturas, que eso ocurrió a partir del año 1991. En cambio, para las precipitaciones no se encontró ningún punto de inflexión, pero sí también responde al gradiente climático, notando que el Rodal 3, que está en verde, es el que más precipitaciones tiene versus los otros dos que tienen aproximadamente el mismo régimen hídrico. ¿Cuáles fueron los resultados de todos los análisis postales y de toda la reconstrucción las series de crecimiento? Cuando se volcaron estas series
adentro de los modelos, que pueden verse en líneas grises, primero vemos cómo están separados de acuerdo a su productividad, viendo que los rojos son más que los azules y más que los verdes, pero también lo llamativo es ver que tienen diferente comportamiento y diferentes formas de curva, viendo que algunos se han mantenido bastante estables y otros han tenido unos incrementos notorios. Cuando todo eso se llevó a un valor promedio para ver cómo se estaban comportando en manera conjunta, lo que se ve es que con lo llamativo es que todos los árboles o en promedio estaban creciendo por encima de lo que predecían los modelos, lo cual fue un resultado llamativo. Y lo destacable es que pasó en los rodales más productivos, que estos eran los más secos y los más calurosos, que estaban creciendo más, pero un momento de inflexión a partir del cual empezaban a crecer menos, pasando de 4, entre 6 centímetros o 5,5 a 2 centímetros y 4 centímetros por encima de lo que predecían los modelos, considerando si hay alguna diferencia de una caída del crecimiento del 43% y del 56%. Lo destacable es que este sitio, el sitio 3, que era el más frío y el más húmedo, ha mantenido una mejoría, pero no ha mostrado un punto de inflexión en su crecimiento. Ahora yo me quise preguntar, bueno, me pregunté qué es lo que está pasando climáticamente que me está ocasionando eso. Bueno, primero para hacer una primera aproximación, lo que vi con la regresión lineal, viendo la temperatura media anual versus los crecimientos, veo que el rodal 1 y el rodal 2 tienen una significancia estadística, notando que a mayor temperatura empiezan a crecer menos. Pero no la encontré con las precipitaciones. Entonces, bueno, ahí encontré el culpable, que eran las temperaturas, y luego me pregunté en qué contexto, cómo ocurrió esto, y mediante análisis, mediante bibliografía y viendo umbrales y analizando cómo lo podía hacer, lo que decidí fue tomar periodos de crecimiento de 5 años y contrastarlos contra la temperatura. Encontré tres fases. Primero, una fase que la pinto de verde, que es a medida que fueron aumentando las temperaturas, probablemente los árboles se fueron favoreciendo por este cambio de clima y tener una fisiología que les permitiera crecer más, pero hasta un momento de quiebre que se supone, de acuerdo a los datos climáticos, aproximadamente entre 5,8 grados de temperatura media, en el que estos rodales mostraron una marcada disminución en sus tasas de crecimiento, lo cual se ha mantenido estable. Mientras que el rodal 3, que era el que no había tenido quiebre, estaba operando por debajo de su umbral. Podemos decir entonces que el rodal 1 y el rodal 2 están operando por encima de su umbral térmico, lo cual puede ser desfavorable y puede ser una señal de alerta frente a lo que pueda seguir en el futuro. Que paradójicamente los sitios más productivos terminaron siendo los más susceptibles a este cambio y que los menos productivos o los más chicos, los de menor altura, aún siguen resistiendo al cambio climático. En cambio, cuando la vista de las precipitaciones, no encontré un cambio de patrones de acuerdo a las precipitaciones, por lo que se puede decir que aún el régimen hídrico sigue sosteniendo de manera adecuada el crecimiento de los árboles. Pasando al último capítulo de análisis por resultados, trabajo con el capítulo 4, que responde de manera integrada a los objetivos específicos 1, 2, 3 y 4, bajo una escala anual, y se trabaja con la dinámica de la regeneración natural en bosques de lenga frente al manejo forestal y variaciones climáticas. Primero, para introducir, el eje central de este capítulo es la dinámica natural. La dinámica natural entendida como el proceso de perpetuación de los bosques. En este caso, se garantiza en estos bosques la regeneración natural propiamente por las cualidades que tiene. En este caso podemos ver un bosque con un dosel cerrado, con baja luz, pero con la existencia de un banco de plántulas abundante que está esperando una oportunidad. ¿Qué oportunidad? Que haya un disturbio, en este caso puede ser natural por volteos o antrópico por un aprovechamiento. En ese sentido, aumenta la radiación directa, aumenta la temperatura del suelo, aumenta la precipitación efectiva, como así también la humedad del suelo, y esto genera las buenas oportunidades para que esta vegetación pueda crecer más de lo que venía creciendo. En este sentido, es muy importante entender y estudiar la regeneración natural en estos bosques, porque es el factor principal para poder decir si un proceso de regeneración dentro de un plan de manejo es exitoso o no, pudiendo tener ante un fracaso una pérdida de la productividad, como así también poner en riesgo la conservación de la biodiversidad en estos sitios. En este sentido, el objetivo de este capítulo fue caracterizar la dinámica post cosecha de la regeneración natural en las diferentes situaciones de rodal, con y sin intervenciones en largo plazo y su interacción con variables climáticas.
Se trabajó en la estancia Los Cerros, que queda al norte del lago Faniano. Ahí se aplicó un plan de manejo forestal, donde se trabajó en un plan de manejo forestal a partir del año 2004, en el que se desarrolló una estrategia silvícola de retención variable, que consta de una matriz productiva donde se dejan parches o agregados, copiando a un bosque sin intervención, y a los alrededores se aprovecha el bosque con una técnica de retención dispersa. Entonces lo que se encuentra es una protección del sitio aprovechado, como así también un gradiente de situaciones donde hay de mayores coberturas y mayor estructura en los agregados frente a lo cómo va disminuyendo hacia los exteriores. Y además poder trabajar con sitios sin intervención como testigos o sistemas de referencia. Entonces, en estos lugares se trabajaron en parcelas permanentes que estaban puestas permanentemente previo a que yo llegara, obviamente, a Tierra del Fuego, que son parcelas permanentes de 1 metro cuadrado, son 72 en total, se han relevado en todos estos años más de 8.100 plantas de manera permanente, en las que se le ha medido la altura y determinado las edades. Además, se hace constantemente el relevamiento de la estructura forestal para ver cómo va cambiando en el tiempo y un conteo anual de frutos con estas canastas para poder ver cuál es la productividad de semillas anualmente en estos bosques. Esto da lugar a poder estudiar la dinámica de la regeneración, que incluye desde la producción de semillas hasta su germinación, establecimiento, la posterior supervivencia hasta que crecen en altura y pueden desarrollar un bosque adulto como era antes de un disturbio. Entonces acá se obtienen ciertos aspectos que sirven para poder entender la relación. Se desarrollaron modelos estadísticos que consideran como factores los tratamientos que les conté antes y los años después de la cosecha. Y todo esto también después se vinculó con el análisis climático, tomando como principal medida las precipitaciones, las temperaturas, el Niño Oscilación del Sur y el SAM. A modo sintético para los resultados, porque hay mucho más y son los pocos que elegí para poder representar la dinámica de la regeneración. Primero tenemos que entrar en el contexto del área basal, donde hay, por el aprovechamiento, un gradiente de ocupación, encontrando que el bosque primario y las retenciones agregadas tienen una mayor área basal. La retención agregada tiene una mayor variabilidad en sus datos por tener una dinámica temporal, también estos datos adentro, y luego los sitios aprovechados bajan notoriamente su área basal, como así también la cobertura en el gráfico de la derecha. Esto desencadena diferentes condiciones microclimáticas que van a también generar diferentes comportamientos en la dinámica de la regeneración. En este gráfico de acá arriba a la derecha podemos ver un gráfico para cada uno de los tratamientos. Bosque primario a la izquierda arriba, retención agregada a la derecha, la retención dispersa con la influencia de los agregados y luego la retención dispersa lejos de los agregados. Lo que vemos en las curvas que son más negras es la dinámica de la producción de semillas. Es muy heterogénea a nivel anual, tenemos momentos de máximos y mínimos muy recurrentes, encontrando en el bosque primario máximos de 10 millones de semillas por año y mínimos de 3 o 4 millones. En los bosques aprovechados promedian el millón de semillas por año, por hectárea. Lo que es destacable es realmente ver cuántas semillas de esas germinan en el bosque luego de que han caído en el invierno. Y los datos dicen que esto oscila entre un 0 y el 1% en momentos de baja producción de semillas y aumenta bastante luego en años que hay alta producción de semillas. Además, lo destacable en estos gráficos, si vemos estas curvas de abajo más grises, vemos que hay una ventana de oportunidad luego del aprovechamiento en el cual hay mayor crecimiento, mayor germinación de las semillas luego del aprovechamiento. Mientras que en el bosque primario esto es cíclico, responde a los momentos de mayor producción de semilla. Esta ventana que se crea a los 4 años, hasta los 4 años luego de la cosecha, refleja la densidad y su dinámica en supervivencia a lo largo de lo posterior en el análisis de la regeneración. En las curvas verdes de acá podemos ver que hay momentos de instalación que representan las plantas de un solo año, momentos de instalación que puede ser cíclico para el bosque primario con diferentes magnitudes, pero que en los retención agregada, dispersa y dispersa con influencia agregados, como les dije, ocurre en una ventana muy particular de tiempo que es hasta los 4 años después de la cosecha. Eso genera que se forme una nueva cohorte de plántulas que van a ser las que van a formar el bosque en un futuro, porque se considera
como no nace más, que no va a haber nuevos aportes en un futuro. En un principio eso acumula en una retención dispersa con influencia de agregados hasta 150.000 plantas por hectárea y en la retención dispersa unas 60.000 y 70.000 plantas por hectárea. Luego, con el pasar de los años luego de la cosecha, estas plantas entran a tener procesos de mortalidad natural, ramoneo que incide también en su supervivencia, como así también, cuando empiezan a crecer, competencia entre ellas, notando que hay una disminución sostenida de esta densidad, alcanzando al día de la fecha, hasta el año 2024 en realidad, una densidad en los sitios aprovechados de unas 70.000 plantas por hectárea versus, en un lugar sin influencia de los agregados, unos 33.000 plantas por hectárea. Suponiendo también que podrían determinar umbrales para decir cuándo las plantas alcanzan una altura que uno puede decir que ya están libres de ramoneo o que ya están instaladas y que no van a tener problemas de supervivencia, se ve a partir de qué momento las plantas alcanzan 1,30 m. Eso ocurre primero diferencialmente entre plantas que existían en el bosque antes del aprovechamiento y las que se instalan luego, notando que obviamente, lógicamente, las que estaban antes se llegan primero. También lo que se nota es que vemos los gráficos de barra, que es la proporción de plantas que estaban instaladas antes con las que estaban instaladas después, y que hay una equitatividad en su representación. Por lo tanto, hay mucha importancia en las plantas que estaban antes en el bosque, como también las nuevas que se incorporan. Y luego ver por este umbral que pongo del metro 30, el momento a partir del cual alcanzan esta altura, que se desempeñan aproximadamente a partir de los 14 años luego de la cosecha, alcanzan una altura de metro 30, pudiendo esto ser variable de acuerdo a los tratamientos. Y además, otro umbral que uno supone es decir, ¿cuándo yo puedo decir que la regeneración en este lugar fue exitosa? Bueno, lo que planteé fue un umbral en el cual puedo encontrar en este sitio más de 5.000 plantas por hectárea que sean mayores a 1,30 m. Esto ocurrió en los sitios de retención dispersa primero, a los 14 años luego de la cosecha, equiparándose esto luego a los 16 años después de la cosecha con el que tiene influencia de los agregados, hasta triplicando esos valores. Y vinculado al clima, ¿qué está pasando acá? Bueno, presento primero 3 gráficos que considero importantes para poder analizar qué está pasando. Primero, ver qué pasa con las plantas que germinan en un año de acuerdo a la provisión de semillas. Lo que encuentro es un umbral hídrico a partir del cual las plántulas pueden tener mayor probabilidad de supervivencia y mayor probabilidad de germinación. Lo que encontré es que más o menos a partir de los 200 milímetros que ocurren entre octubre y diciembre, este porcentaje aumenta del 3% en adelante, considerando que las plántulas que germinan tienen un umbral crítico dependiendo de las precipitaciones durante la primavera. Esto también se relaciona luego acá arriba a la derecha con la supervivencia. Notando cómo fue el desempeño de la supervivencia en el tiempo versus las precipitaciones en la primavera, lo que noté fue que no hubo una relación con los lugares aprovechados, como que las plantas que se instalan tienen altas probabilidades de supervivencia, específicamente a los 10 u 8 años establecidas, con una supervivencia casi del 100%, pero lo notorio es que hubo una correlación temporal significativa con el bosque primario específicamente. Que vi que en los años donde hubo bajas precipitaciones durante la primavera, como podemos ver en los círculos, en el 2010, en el 2012, en el 2016, en el 2022, que la supervivencia bajó del 50% en un bosque primario. Y eso se relacionó en un promedio a que por debajo de los 150 milímetros llovidos durante la primavera ocurrieron estas situaciones. Esto puede poner en riesgo si hubiese cíclicamente mayor veces que no ocurren estas precipitaciones durante la primavera. Y luego también, pasando a una siguiente etapa, ahora ya vi cómo nacen, cómo sobreviven, ahora cómo crecen. Bueno, uno de los análisis que hice fue ver cómo, dependiendo de la modulación que hacen los modos hemisféricos sobre el clima, de la interacción entre el Sol y el SAM, cómo estos inciden en el crecimiento longitudinal, es decir, en la altura de las plantas anualmente. Y lo que noté sin ir en detalle es que hay una modulación, hay un efecto porque estos modos inciden en la temperatura y en el régimen hídrico durante la estación de crecimiento.
lo que puede decir que la variación climática anual puede acelerar también o retardar la recuperación del bosque. Bueno, ya concluí con toda la parte del desarrollo de los capítulos, toda la parte que me permite sostener lo que voy a abordar ahora, que son los capítulos 5 y 6 de discusión general, de integración de capítulos y conclusiones. Para poder abordarlo esto, pensé en este esquema lo más simple posible, encontrando como un eje central lo que es el título y el objetivo de esta tesis: determinar la resiliencia de los bosques, que se hizo analizando diferentes escalas espaciales y temporales con dos factores que inciden principalmente: el manejo forestal y el cambio climático. Vimos durante la presentación que en el capítulo 2 el crecimiento diario está modulado por las variaciones microclimáticas diarias, donde se gana productividad, pero también tengo mayor sensibilidad diferencial por los tratamientos, el microclima que se ocasiona. Luego en el capítulo 3 saltamos a una escala de mayor análisis en el largo plazo, en el cual se determinaron umbrales climáticos en la productividad de los bosques de lenga, que... Uy, ahí está. Umbrales climáticos que mostraron una variabilidad en la calidad del sitio, mostrando mejoras, pero también umbrales que pueden ser en detrimento de su producción. Y luego la regeneración, estudiando el futuro del bosque luego de que se le aprovechó, notando que hay unas ventanas de oportunidad que están delimitadas tanto por la producción de semillas como la existencia de plántulas, como así también umbrales climáticos que pueden determinar que eso sea exitoso. Ahora, ¿cómo podríamos relacionarlo? Bueno, quizás esta sensibilidad diaria en el largo plazo entre una mayor productividad pero un mayor estrés pueda también ser explicativo de por qué hay una mayor productividad y luego un decaimiento en el capítulo 3 en árboles adultos y maduros, como así también considerar que no solamente los umbrales climáticos no inciden únicamente en los árboles adultos, sino que también hay mucha influencia en la etapa de regeneración que es esencial para garantizar los objetivos de manejo silvícola. Además, considerar que la resiliencia tiene muchas formas de ser medida, que en todos los casos se pudo determinar de diferentes maneras y que todas se encontraron un punto común, que hay un efecto y que lo afecta, ¿no? Además, considerar que esto es muy importante para poder decir y poder predecir cómo están creciendo los bosques y qué propuestas podrían tomarse al respecto. Entre algunas de las propuestas que menciono y considero importantes es trabajar siempre con modelización predictiva. La modelización predictiva relacionada con que se usen realmente estos umbrales de manejo y de temperatura para poder generar modelos a futuro en el bosque que estén basados en los diferentes escenarios de cambio climático. Luego, esto integrado en un contexto que hay que trabajar con la gente, considerando importante un análisis socioeconómico, notando que los productores, que los ingenieros, que otras instituciones tengan herramientas para poder monitorear el clima, que lo incluyan en sus trabajos y que eso les pueda servir para tener un respaldo frente a situaciones adversas o que sean poco predecibles. Y además, promover o incentivarlos a que realmente se pueda garantizar la resiliencia a largo plazo versus la productividad a corto plazo, relacionado con los paradigmas de manejo forestal sostenible que deben ahora pasar de no solo la conservación y protección de la naturaleza, sino también enfrentar a la adversidad del clima. En cuanto a la incorporación de indicadores climáticos, esto está relacionado con los modelos que estuve mostrando, que no incluyen a la variabilidad climática y que esto podría generar que se estén sobreestimando o subestimando la productividad de los bosques. Y no estoy planteando algo muy difícil, sino que se incluyan cuestiones de rápido alcance, como son las temperaturas y las precipitaciones. Vinculado específicamente a la regeneración y al manejo adaptativo, bueno, yo mencioné que hay una ventana muy corta de oportunidad y que en esa situación hay que poner trabajo, hay que delimitar las estrategias de manejo de acuerdo a la regeneración existente, como así también poder predecir cuándo va a haber, si se puede, una alta producción de semilla para poder garantizar que si no tengo banco de plántulas, las tenga después. Además de poder trabajar con umbrales a largo plazo para ver cuando entro a un sitio, de acuerdo a la densidad de plantas que tengo, si el proceso de regeneración fue exitoso o no. Y luego, relacionado a ajustes de nivel de retención,
en el que en sitios que están más expuestos, como los ecotonales, que pueden estar siendo más vulnerables a los efectos del clima, como mostré en el capítulo 3, considerar que en tareas que se desarrollen de manejo forestal y aprovechamiento, que los niveles de retención estén más diseñados de acuerdo a los microclimas y de acuerdo a las condiciones hídricas de los lugares. Como modo de conclusión de esta tesis, y ya terminando, primero destacar que puedo afirmar que estos bosques de Tierra del Fuego son resilientes, que han logrado absorber las perturbaciones, resistir a los cambios y recuperarse luego de los disturbios, pero que también se han hallado ciertos umbrales o síntomas que puedan estar empujando a los bosques a un nivel más riesgoso, como está observando en otros sitios de Patagonia donde se observan procesos de mortalidad. No hay que acercarse a los puntos de inflexión desde el punto de vista de manejo. Relacionado al objetivo general de esta tesis, puedo considerar de que se determinaron umbrales climáticos y que se pudo cuantificar la resiliencia. Se pasó de conceptos a números y se le pudo poner valores al cambio climático. Eso, en muchos términos, se habla mucho de la resiliencia y se habla poco de los verdaderos efectos o de las verdaderas mediciones. Luego que las intervenciones modulan la resiliencia. De acuerdo a los capítulos que fui tratando, hay diferentes efectos microambientales que ocasionan diferentes respuestas y que en algunos casos se aumenta la productividad, pero se aumentan riesgos a ser más sensibles a los extremos climáticos, poniendo en riesgo la perduración de los bosques. Y además, insisto con esto de las oportunidades de la regeneración, considerando la regeneración natural como un proceso clave para garantizar la resiliencia de largo plazo y que haya una recuperación del bosque, y que estas ventanas de oportunidad son muy delicadas y que tienen que ser destacadas en el manejo para poder garantizar el aprovechamiento. De acuerdo a algunas limitaciones que puedo encontrar en este trabajo de tesis, bueno, es primero la escala temporal. La resiliencia no es un proceso que yo determino en 50 años, en 2 temporadas o en 3 lugares de análisis. Las escalas espaciales y temporales son múltiples y además se puede oír más en retrospectiva y analizar mejor el futuro, lo cual podría integrar de manera mejor todo el análisis. Además, la predictibilidad climática. Uno puede pensar, va a aumentar la temperatura, va a tener este régimen hídrico, pero hay cuestiones muy puntuales de cada micrositio, como así también baja predictibilidad. Por ejemplo, no se puede saber si el año que viene va a ser niño o niña o cómo va a modular el SAM. Por lo tanto, los modelos pueden tener realmente una falla. Y luego la cuantificación operativa, vuelvo a esto de lo difícil que es cuantificar la resiliencia, de ponerle valores. Y yo elegí esta metodología, pero no descarta que haya otras metodologías u otras formas, o se puedan reconocer mucho más umbrales que a lo mejor puedan ser más sencillos o puedan aportar mejor al manejo. En este sentido, puedo pensar perspectivas y futuras investigaciones. Primero, el caimiento en bosques de Nire, mucha superficie en tierra de fuego que puede observarse bastante a simple vista que hay procesos de caimiento y mortalidad y que sería bueno replicar la metodología del capítulo 3 para poder contrastar la resiliencia con la línea de Nilo. Después, una aplicación de sistemas de información geográfica para poder escalar estos resultados a un paisaje mayor y que esto tenga una detección de sitios más vulnerables, de sitios donde hay una mejor productividad, o poder planificar el manejo de acuerdo a esos hallazgos en el espacio. Después, bueno, desarrollar más modelos, esto siempre, ¿no? Y que seguir trabajando en poder aplicar los umbrales y todas estas relaciones encontradas para poder proyectar cómo va a ser el manejo y cuáles pueden ser las potenciales respuestas de acuerdo a los factores de cambio climático. Y luego, por último, y muy importante, todo lo que digo queda en vano o queda descartado si no se integra y no se relaciona con los otros actores en Tierra del Fuego, que pueden ser instituciones provinciales, ingenieros, gestores, técnicos que estén realmente en el campo y que sean los que realmente aplican esto en el territorio, donde se puedan llevar al trabajo para poder diseñar estrategias que no solo sean resilientes en largo plazo, sino que sean ecológicamente y socialmente aceptables para Tierra del Fuego. Cerrando la presentación, bueno, les muestro que esta tesis ya ha tenido sus frutos, con 5 publicaciones científicas que se han trabajado en estos años del doctorado con la beca de CONICET.
principalmente 4 relacionados a la dinámica de la regeneración, desarrollado en el capítulo 4, y uno que salió este año relacionado con los cambios en la calidad del sitio de la letra. Lo podemos ver acá presente. Bueno, no quiero terminar esta presentación sin agradecer. Muchos agradecimientos. En primer lugar a mis directores, a Guillermo Martínez Pastur y a Fidel Roy por darme la oportunidad y por enseñarme tanto en todos estos años. A Manuel por haberme acompañado no solo como asesor académico, sino también como amigo y como acompañante en montones de campañas. A Ana, a Juan y a Álvaro por haber sido los evaluadores y por haber dado sus buenas devoluciones y sus aportes constructivos para el desarrollo de la tesis. A toda mi familia, mi papá, mi mamá, mi hermana, mi abuelo, que más allá de todo lo que fue Irma Vir Ushuaia, me acompañaron un montón. Los pido muchísimo. A Renu, que es una compañera increíble, Tierra del Fuego, que amo y es lo mejor que me pasó. Después a toda mi familia nueva, amigos y compañeros de CADIC y compañeros de laboratorio que en estos 5 años fueron indispensables para sostener todo este proyecto. Pues a todo lo que es a la universidad, a la Secretaría de Posgrado, a todo el apoyo. Para mí es un placer y un honor recibirme de nuevo en la facultad, que fueron 10 años de mi vida increíbles. Y por último, bueno, apoyar siempre a la universidad pública, gratuita y de calidad, a defenderla y también defender el sistema científico nacional, que aguante el CONICET y que estos no son momentos para mirar para un costado. Muchas gracias. Ahora va a hacer las preguntas, Sí. sugerencias. ¿Se puede Voy a poner? dar. Sí, ¿puedo dejar? Sí, ya está. ¿Todos ya vieron la foto? Sí. No sé si están. Están en la otra. Álvaro se perdió. ¿Estás ahí? Ahí está firme. Muy bien. Bueno, si quiere podemos comenzar. La doctora Yur quiere hacer preguntas, consultas, sugerencias. Bueno, antes que nada quiero felicitarte por el trabajo que realizaste, felicitar a tus directores por el acompañamiento. La verdad que la escritura de la tesis fue fácil de leer, larga, pero fácil de leer, y fue increíble cómo pudiste resumir tanta información en tan poco tiempo y en una exposición tan clara como la que brindaste. Así que, en principio, así son todas felicitaciones, realmente fue increíble el trabajo. Y medianamente, o sea, todas mis inquietudes fueron de alguna manera incorporadas en tu relato de hoy, en tu exposición de hoy. Me parece que por ahí, eso que me gustaría, en estas cosas que dijiste, porque me quedé con mucha duda de cómo es la regeneración en Ñuble. Es increíble el trabajo que hay en Venga y
Yo la verdad que no trabajo mucho en MIRE, entonces quería saber si vos tenés algunas indicaciones o algo tenés programado, si propusiste algunas cuestiones de decaimiento de MIRE, pero si está pensado también poder hacer la regeneración de MIRE, si bien entiendo que no es la especie forestal referencia en Patagonia y en Tierra del Fuego. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Opciones. Eso sí. Por ahí hay que silenciar. Tenemos retorno. A ver si. Sí. Ahí está, a ver. Ahí está mejor. No, respecto a la regeneración de NIRE, primero lo que se observa a simple vista es que, más allá de que tengan esta dinámica de regeneración luego del disturbio y que ocupen los sitios, lo que hemos visto, por ejemplo, en radios silvopastoriles es que ocurre con una mucha menor densidad que lo que se observa en la lenga y que también están sometidos a un mayor pastoreo, pero que también existe la regeneración y que está en un buen camino y que es sumamente importante en los bosques que son raleados porque son árboles que quedan de pie ya bastante adultos y que están próximos a caer o a morir por causas naturales, y si no existiera la regeneración de NIRE sería un proceso no bueno respecto a un posible pastoril. No lo sé perfectamente, yo seguramente Guillermo con el grupo de trabajo se ha trabajado con la regeneración de NIRE y hay parcelas en todos estos lugares donde se trabaja con el sotobosque y hay información de cómo se desempeñan, pero no he trabajado todavía en lo que es la tesis ni lo proyecto todavía en términos de regeneración, como lo estudié acá, de ver cómo se instala y de cómo crece. Lo que sí es cierto, y lo he visto mucho no solo en Tierra del Fuego, sino en Santa Cruz, que ocurre casi exclusivamente de forma agámica, por los lugares que rebrota, y casi nunca lo veo por semillas como si en la lengua. Y eso, por ahí ocurre algo de semillas en Tierra del Fuego, pero en Santa Cruz, por ejemplo, no hemos visto en 2 años de trabajo ninguna planta que haya nacido por semilla. Creo que eso en términos generales. Muchas gracias. Y te hago una más, no conozco las proyecciones de cambio climático para Patagonia, no tanto específico para Tierra del Fuego. Puedo caracterizar este umbral de temperatura de 5.8 grados, creo. En las proyecciones de cambio climático, ¿cuáles serían tus recomendaciones o pensás que va a pasar muchísimo más o no se llegan en esas proyecciones a esos umbrales que vos determinaste? Seguramente se llegue y los sitios de cotonales ya casi todos lo alcanzaron, por esto digo que los sitios que ya alcanzaron este umbral, las tareas de manejo forestal sean considerando este umbral para la cuantificación y la planificación de los sitios de retención, y en los sitios donde no se ha alcanzado buscar la manera de poder mejorar la resiliencia de esos sitios, no aprovechando en lugares que estén expuestos a una mayor variabilidad diaria o interanual, y sí en sitios que se los note como más resistentes. Seguramente haya que incluir más factores de análisis, pero yo creo que ese podría empezar a ser el camino. Excelente, la verdad que por mí es excelente la presentación que has realizado. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctor, la pregunta. En la otra hoja, ¿no? Sí. Hola, perdón, no escucho bien, no sé si me piden a mí. Sí. Hola Álvaro, a ver, hablo bien de cerca el micrófono. Sí, no, a la secretaria parece que estaba hablando recién a ella. Acércate conmigo. Sí. A ver si quiere alguna pregunta, No, consulta. sí, está bien. Gracias, sí. Oye, primero, Julián, te felicito. Es interesante toda esta información. Algo conocí de lo que estabas haciendo cuando nos encontramos acá en Chile. Y he seguido tus publicaciones. Es bien interesante esto de plantear la resiliencia de bosques manejados
siendo que desconocemos cuál va a ser la tendencia. Y hay mucha incertidumbre. Porque mucho de esto se plantea en el entendimiento de las estructuras que hoy conocemos de bosques, y las estructuras y los efectos que hayan tenido los disturbios son producto de un pasado que va a ser diferente a lo que va a ser el futuro. Entonces, ¿cómo, frente a esta incertidumbre, cómo planteas qué estructuras de bosques para Ñirre y para Lenga puedes llegar a plantearse el tener en el futuro? Y cómo tus respuestas a tus mediciones pueden tratar de ir proyectando esto. ¿Tienes alguna idea? Sí, es una pregunta de desafío porque el futuro lo podemos pensar que va a pasar, pero no lo podemos decir a ciencia cierta. Por eso también lo planteo como una de las proyecciones o limitaciones en el trabajo. Yo creo que siempre garantizar todo lo que es la protección de sitios vulnerables y de heterogeneidad estructural en los bosques es importante. Que están sometidos a una amenaza constante, lo están. Y si vemos las situaciones que están si nos pasamos por lo que está pasando en Bariloche o en Santa Cruz, podemos decir que hay un riesgo de que si hay un aumento de la temperatura estén más sometidos. Pero yo tengo por ahí algo más optimista en que las perspectivas hídricas para Tierra del Fuego son buenas. No es como en otros lugares de Patagonia donde a lo mejor está habiendo una limitante en su desarrollo. Las precipitaciones, por más que haya momentos de mucha sequía, como ocurrió en el 2022, que después desencadenó en un incendio enorme, pueden ser efectos muy graves en el momento, pero si no hay una proyección de caída en las precipitaciones, es más, en algunas situaciones de Tierra del Fuego se considera de que pueda llegar a llover más. Entonces, si se sigue respondiendo con unas buenas precipitaciones, yo creo que el efecto grave por ahí podría estar más a largo plazo. Eso es lo que pienso yo. Habría que trabajar bien con las modelizaciones y con los comportamientos. Ahí quedaron las lupas. Perdón, y en esto de esta incertidumbre... Sí, vengo mañana viernes y mañana... sí, a la mañana vamos a hacer 3, probablemente. 3 lupas. Cállate. Bueno, 2 o 3 lupas. Sí, 2 o 3. Y lo podés echar. Y un microscopio probablemente también. Y un micro. Ya en el micrófono. A acompañarlo. Bien, perdón Álvaro, ahora sí. No te preocupes, está muy bien. Oye, y frente a esto, pero pensando un poco más en detalle, viendo en un gradiente desde el ecotono pensando que el ecotono es la zona más seca, más cerca hacia la estepa, ¿no es cierto? En lo que ustedes plantean, hacia el interior, hacia las zonas más templadas. Hay una... tus proyecciones con este estudio pueden indicar que podría existir una variabilidad en las características estructurales de los bosques en el futuro y la regeneración. Sí, eso yo creo que en los bosques de Ñire, en Tierra del Fuego, ya se está viendo. Ya se está viendo que por ahí no hay como le decía Ana, la regeneración por ahí está siendo más susceptibles y se están observando cambios estructurales en que uno va por la ruta y ve mucha mortalidad. Y eso ya se puede estar hablando de que estos bosques de Ñire están sometidos a una situación más adversa y que pueda estar ocasionando una mayor mortalidad. Entonces yo creo que sí, en situaciones más ecotonales con la estepa, donde son mucho más cálidos y bastante más secos, ahí sí están habiendo cambios estructurales, que también lo planteo en las partes de las perspectivas como una forma de poder seguir analizando y ver la diferencia de resiliencia que hay entre ambas especies. Yo creo que en esos sitios sí hay un peor pronóstico. Claro, hay observaciones, por ejemplo, desde el punto de vista del bosque de Lenga, que en situaciones más secas son más abiertos, menos densos, más coetáneos que en las situaciones más templadas o más húmedas, en los cuales hay más diversidad estructural. Pensando en la resiliencia
que la resiliencia tiene que ver con estas diversidades estructurales. Entonces, ¿podría haber una pérdida de resiliencia hacia el ecotono? Yo creo que sí, también no solo en lo que es resiliencia vinculado a los árboles, sino también se ha visto una diferencia en cuanto a las plantas que crecen en el sotobosque, y yo creo que sí, se está pasando de una la heterogeneidad estructural, se puede ir perdiendo. No sé si está vinculado a eso. Sí, Lo que está. sí, estamos bien. Oye, otra cosa que me quedó con grandes dudas, me quedó mucha duda esto de el modelo de crecimiento en altura y de la evaluación del sitio que se había hecho con antelación por ahí, por los años 90, según Sí. recuerdo, y tú después comparabas tus tasas de crecimiento en altura respecto a los modelos. ¿Por qué factor podría estar influyendo en que habría una variación en las tasas de crecimiento en altura? ¿Qué factor ambiental o qué característica estaría generando esto? ¿O es un problema que el modelo con que se construyó tenía un error basal, Yo que hay considero, que evaluarlo y modificarlo? claro, sí, yo planteo que este modelo se usa mucho y ha sido muy útil y está basado en muchísimos ejemplares, pero que quizás está basado en un clima previo o en algo que todavía no estaba incluyendo la modelización climática. ¿Por qué ahora están creciendo más? Yo lo creo, pero he respondido después por ahí con datos de regeneración, que los árboles ahora por ahí tengan mejor sitio, mejor capacidad térmica para poder crecer durante un tiempo más alargado en una situación en la que las capacidades hídricas no eran limitantes. Entonces yo considero que fisiológicamente se construyen con este cambio climático situaciones más propicias, hasta en estas situaciones alcanzar un umbral térmico a partir del cual colmaron sus capacidades fisiológicas frente a un aumento de temperatura que por ahí no estaba respondiendo encima con el régimen hídrico adecuado por ahí anualmente. Yo Perfecto. lo interpreté por ese lado. Sí. ¿Ahí también hay algún efecto sobre las precipitaciones? ¿Podría haber también? Sí, podría haber, pero lo que yo vi en las regresiones y luego en los análisis de vinculación de crecimiento anual versus las precipitaciones, por ahora no encontré una limitante, pero sí ver que en años de altas precipitaciones hubo una leve tendencia a mejorar las tasas también de crecimiento. Como que hoy parece lógico y obvio, pero bueno, responde mejor. Y esto, por ejemplo, lo hemos visto muy ciertamente estos años que medimos regeneración, como el último capítulo que estuve mostrando, en que el año pasado podemos determinar que fue bueno climáticamente. Bueno en que hubo buenos días de sol, porque no abunda tanto allá, pero a la vez el régimen hídrico durante la primavera y verano fue bueno. Entonces se encontraron crecimientos mucho mayores que otros años. Entonces podría considerar que también está relacionado un capítulo con el otro. Ok. Y otra pregunta, pero ahí relacionada ahora con la regeneración. En la zona de Aysén, en Chile, en Coyhaique, desde situaciones muy ecotonales de bosques de lenga hacia situaciones más templadas, húmedas, he visto una alta variación en la cantidad de plantas de regeneración en el banco de semillas, perdón, en el banco de plántulas, siendo muy escasas en las zonas más secas, siendo muy altas y abundantes en las zonas más húmedas. ¿Cuál puede ser, qué factor, más allá de las precipitaciones en sí mismo, que pueda estar influyendo esta variabilidad también que tú puedas presentar sobre la capacidad de resiliencia en el banco de plántulas de tu evaluación de datos? Sí, bueno, primero la capacidad real que tengan frente al clima de los árboles de producir una buena cantidad de semillas que después desencadene una buena instalación, pero para mí también es sumamente importante esto que conté del umbral climático cuanto a las precipitaciones para una efectiva germinación de estas plantas. Quizás
que haya factores tan limitantes en sitios de menor precipitaciones y mayor temperatura, las oportunidades para que se instale realmente la regeneración son menores y más complicadas, encontrando que hay mucha más probabilidad de que hayan estas buenas condiciones en sitios húmedos. Y esto también, viendo y estudiando no solo en Tierra del Fuego, pero en Santa Cruz, como usted dice, en lo que es la variabilidad de regeneración, de densidad y de tasas de crecimiento de acuerdo a al régimen climático y también a la presión del pastoreo. Ya. Oye, ¿y esto puede tener alguna relación posteriormente con la, con la fertilidad del suelo finalmente? ¿Cuál podría ser la relación que tenga con la fertilidad del suelo todos estos cambios que se pueden llegar a producir y también posteriormente sobre las tasas de crecimiento y resiliencia? Sí, seguro que la fertilidad del suelo cambia y afecta. En Tierra del Fuego hay una variación muy grande de la fertilidad del suelo de acuerdo a si son suelos muy nuevos por el retroceso de los glaciares o sitios que son mucho más longevos porque no lo sabían. Y hay una profundidad del suelo y lo genera. Específicamente cómo está afectando la fertilidad del suelo de acuerdo a las estrategias de manejo del clima, no lo analicé puntualmente, pero en el laboratorio sí lo trabajamos. Porque, por ejemplo, desde el punto de vista de tasa de descomposición de la materia orgánica, bajo bosque, bajo cobertura de bosque, el bosque de lenga se puede demorar 2 años la descomposición de la hojarasca, versus las aberturas de dosel, que la tasa o la descomposición de la materia orgánica puede ser muy rápida en una temporada en un año. El que se descomponga más rápido la materia orgánica en sectores abiertos con altas precipitaciones y con menores coberturas sobre el suelo puede también influir en una pérdida por lixiviación o Sí, transporte de la materia. sí, ¿Cómo eso seguramente. Y podría conjuga? ser. Bueno, oye, y la última pregunta que te voy a hacer, ¿cómo esta silvicultura que ya se ha aplicado, que ustedes ya han aplicado en el bosque de Lenga, bajo una premisa de un pasado y de unas estructuras de bosques pasadas que tuvieron o que mostraron sus respuestas frente a un embate climático diferente, con unos disturbios o una presencia de disturbios distintas, podría llegar a ser todavía asimilable a un futuro con una resiliencia que la desconocemos? Entonces, la silvicultura que hoy día tú probaste a través de la respuesta en la regeneración y el crecimiento de los árboles que están en pie, puede seguir o significar siendo la silvicultura necesaria en un futuro, o es distinta la silvicultura. No, yo creo que en términos silvícolas se están hoy en día aplicando estrategias correctas. Las coberturas que se dejan, yo creo que son suficientes para que haya una buena regeneración y una buena protección de las plantas. Y lo que yo menciono es que se debería aplicar esta silvicultura, pero con un mejor análisis de los micrositios, por el contenido hídrico de los suelos, como así también considerar las pendientes en mejor medida o la existencia de la regeneración. Yo creo que hay una buena aplicación, pero que puede ser siempre mejorada. Y lo que hemos trabajado con la gente que lo está haciendo están en búsqueda de poder integrar mejor estos conocimientos. Claro, porque lo que nosotros acá en Chile estamos discutiendo es que se está discutiendo bastante en reducir las, las cortas, las intervenciones, los porcentajes de intervención en área basal y también en superficie, por una cuestión de incertidumbres Sí. climáticas y cambios en las estructuras y solamente dejar paisajes muy homogéneos. Pero bueno, Julián,
te agradezco todas estas preguntas y quizás puedan salir más adelante. Seguro que sí. Dejo quizás ahí la posibilidad de que hayan otros u otras personas que quieran preguntar. Gracias. No, gracias, Álvaro. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro. Sí, En principio, terminé. es maravilloso. Tu trabajo ha sido muy, muy completo. La capacidad en el desarrollo de abordar tantos temas, ¿no? Vincularlos luego y después cerrar todo esto con la presentación. 5 o 50 minutos de un raconto y que se entienda, fue muy claro, además fue muy clara la presentación. Eso es desarrollar en ese sentido. En uno de esos sentidos te felicito. Bueno, varias preguntas se hicieron, bueno, se les tengo que preguntar, por ella en el caso. Fundamentalmente, un comentario que hizo Álvaro respecto de lo que vos, bueno, acá no fue tan taxativo, pero en el texto sí, respecto del impacto sobre la calidad. Sí. ¿No? Si, o sea, yo te volvería a preguntar si tu conclusión o no, bueno, conclusiones que no están claras, si hay un impacto sobre la producción de la si no solamente si cambio que vos podés observar que se registró, si te manifiesta un aumento de la calidad. Sí. Porque sabemos lo que significa una variación de calidad de sitio en la productividad. Eso es una cosa. Bueno, sí. Yo creo que sí, hay un efecto. En principio, no sé cómo se va a tener en cuenta, porque no fue tenido en cuenta esta variabilidad de sitio que pasó mientras fueron aplicados los modelos. Pasó. Eso es un cuento aparte. Ahora, considerar si hubo un aumento de calidad de sitio, yo creo que sí, porque si acumulás todos esos crecimientos en el tiempo, yo calculo que primero hubo como 1 o 2 metros que mejoró la calidad de sitio. En clasificaciones de 1, 2, 3, 4, 5, no puedo decir a ciencia cierta si pasó de un nivel al otro, pero si se ponen números de índice de sitio en los modelos, sí, porque pasó de tener un índice de sitio, por ejemplo, de 19 a 20,5. Entonces, el volumen seguramente es grande, en acumulación después en madera del negro, seguramente es mayor. Ahora, lo que yo pongo también en la tesis es respecto a lo que está pasando ahora, porque los árboles esos, en los sitios 1 y 2, ya dejaron de tener ese planito, ¿no? Entonces, ahora yo puedo decir, si están creciendo menos de la mitad de lo que están creciendo y eso lo acumulo, ¿cuánto puede pasar en el futuro? Además, desde una perspectiva de que esta situación puede empeorar y que realmente se empieza a observar, que todavía no ocurre, una mortalidad de copa. Eso sí, los árboles ahí llegarían hasta una menor altura. Puede ocurrir, que yo lo fui planteando, de que por ahí vuelvan a sus condiciones en las que estaban planteados los modelos, o empeorar aún más, y ahí sí tener que ir a volver a los lugares o formular de vuelta los modelos para poder apretar el modelo en el momento de producción. En principio hay un impacto, se indica un impacto, digamos, significativo en el contexto. Otra cosa es, vos estás viendo, los resultados están demostrando que las intervenciones científicas por ahí provocan una mejora en la resiliencia de los sistemas, ¿no? Determinado tipo de intervenciones, pero en definitiva intervenciones. Sí. Esto es el resultado que vos estás teniendo y estás seminando. Por otro lado, si esto en algún momento mencionaste otro tema, que sería importante tener en cuenta o que los gestores tales tuvieran en cuenta estos resultados o este tema en los planes de Sí. ¿no? Y por otro lado está la clasificación de votos. Es decir, hay una categoría en la cual no permite el partido
manejo forestal no solo planes de conservación. Sí. Sí, en otra categoría donde el estabilizador plan de manejo forestal. De acuerdo a tu conocimiento, ahora te has vuelto experto, ¿no? En estos temas. ¿Qué fue tu opinión respecto de esto de decir, bueno, estos bosques con conservación no se está habilitado, digamos, o sea, ningún tipo de intervención tal vez sea de conservación? Esto lo estaría afectando al pueblo. Sí, sería bueno. Lo estaría afectando a manera la resiliencia de esos bosques. En parte sí, porque sería mejor ayudarlos a que puedan enfrentar mejor el clima. El tema también es que hay ciertas situaciones que yo no considero en el momento de también tomar las decisiones, como son realmente si una intervención puede afectar a la protección de las cuencas hidrográficas, si es realmente necesario, los impactos que pueda tener por apertura de caminos o por uso de maquinaria o la misma biodiversidad asociada a esos lugares, por ahí está bien, le doy más resiliencia en cuanto a su crecimiento y estabilidad, pero ¿qué otras cosas pierdo? Eso también debe ser tenido en cuenta en el momento de la planificación. Es cierto, hay un contraste de situaciones, es decir, tengo que conservar, pero también tengo que producir para que mejore su crecimiento. Lo bueno es decir, está bien, si los árboles están así en este momento, que se mantengan. Ahora, si se tiene que desarrollar una tarea de aprovechamiento forestal, con un plan de manejo, que se haga sabiendo de que hay oportunidades de que ese sitio se vea favorecido por esa intervención. Yo creo que por ahí entraría el juego. Y una última cosa. Está. No, vos estás trabajando con indicadores. Trabajamos con un conjunto de indicadores. Por otro lado, dijiste que también plantear predicciones. Ahí yo lo llamaría definir escenarios futuros como para ver si cuáles serían esas situaciones ante escenarios de cambio climático. Existen diversos modelos que te podrían al menos predecir y saber qué es lo que puede ocurrir. De acuerdo a este concepto de escenarios futuros e indicadores, ¿no? Para hacer esa proyección. Los indicadores con los que podemos trabajar, me parece que son suficientes cuando base de experiencia de haber utilizado esos indicadores. Ahora sugeriría hacer proyecciones de escenarios, se debería trabajar con algún otro indicador que tenga más que ver con el mantenimiento o el cambio. O el impacto social. Sí, bueno, referido a lo que es clima, yo defiendo a que se usen cuestiones sencillas para poder usar como indicadores, que son las temperaturas de precipitaciones, para que pueda estar al alcance. No voy a andar diciendo cosas muy difíciles de dar porque no sería útil. Lo mismo puedo decir para el reglamento de la resiliencia. O sea, no voy a poner a estudiar determinadas cuestiones muy difíciles de analizar respecto a la dinámica. Ahora, la regeneración y el estudio de regeneración es un proceso que es complicado, lleva tiempo, pero que es factible, las plantas están y se pueden medir. Lo mismo en la estructura forestal como parte de resiliencia, de ver cuánto se recupera. Los crecimientos se pueden estimar indirectamente por lo que se va haciendo anualmente. Ahora, que se puedan utilizar nuevas tecnologías que también puedan precisar, por eso decía, realmente escalar esto a sistemas de información para poder decir, bueno, todo esto ya lo tengo en el terreno, ahora con esto que me sea suficiente para con herramientas de teledetección, que hay un montón, lo aplico y por ahí ya no necesitaría tanto datos de campo como para poder ir prediciendo frente a los modelos de cambio climático. Yo creo que esa sería una herramienta buenísima para poder seguir trabajando de acuerdo a los indicadores de resiliencia y que también hay mucha información también en la perspectiva de teledetección para poder ir comparando versus lo que va viniendo. Por último, José, incluso por último, lo que presentaste, sí mencionamos que había cosas reflexiones sociales. Sí. ¿Qué te referís? Sí, me refiero a que en Tierra del Fuego hay una heterogeneidad de formas de a los roles, de lo que hay, de lo que es
que hacen los chicos trabajando en provincias, que es muy valioso, o lo mismo ingenieros que aplican y tienen experiencia trabajando, que muchas miradas diferentes, y hemos salido al campo todos juntos y cada uno ve una cosa diferente en el campo. Entonces, bueno, trabajar socialmente con ellos y poder cada uno llevar a la mesa el trabajo, lo que hace y ver cómo lo vincular es esencial. Yo les puedo presentar la tesis, pero si a mí hay un montón de cosas que no estoy teniendo en cuenta porque no trabajo tanto directamente, aunque sí hacemos reuniones con productores, no trabajamos directamente en qué hacen operativamente en cada tarea de silvicultura, ¿no? Y yo he hablado con ingeniero Arjay y me han dicho, bueno, hay cosas que estaría buenísimo aplicarlas, pero también logísticamente son muy difíciles. Y hay veces que el tiempo apremia, que el clima es hostil, y igual tengo que hacerlo. Claro, entonces hay una multiplicidad de factores que hay que crear. Además de la misión que tiene la gente hacia manejo forestal, mucha gente que forestal está yendo al bosque, estamos solamente sacando un producto, pero saber llevar el mensaje de que el manejo también se hace en función de garantizar la perpetuación y también que estamos teniendo en cuenta un montón de aspectos, no es solamente sacar la madera, es conservar la naturaleza, proteger los ambientes, las cuencas hidrográficas, tener un concepto de lo que es valioso paisajísticamente y culturalmente, lo que es el bosque para la gente. Por eso el escenario es sumamente complejo, por eso yo en la esfera roja que puse de la positiva, pongo los 3 capítulos, pero de trasfondo de eso hay un montón de cosas que integran la resiliencia. Por eso yo vi las 2 principales fuerzas, el clima y el manejo forestal. Ahora se debe seguir considerando. Eso te refería con un paradigma. Y yo con el paradigma forestal, de acuerdo a cómo han ido gustando en este tiempo, muy pocas cuestiones se analizan desde una perspectiva climática, hoy en día en cualquier uso de recursos naturales. El clima está dejado, el escenario climático está dejado de lado. Entonces yo considero que está bien, ahí estamos en una etapa bastante buena. Considera la conservación de la naturaleza, la fauna de las comunidades, el ordenamiento territorial, el continuativo, se intenta integrar. Ahora, no podemos descartar este factor que yo lo veo muchas veces que no está tenido en cuenta. Y espero que la tesis en ese sentido sea un fundamento o un inicio para poder ser integrado. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todo el jurado. Muy bien. Directores, acá está presente Manuel como asesor, está Roy, está Guillermo también. ¿Hay uno de los 3 quiere algún comentario? ¿Decir algo? No sé si yo lo estoy haciendo. Ahí. A ver. Sí, yo quisiera hacer un comentario, por supuesto. ¿Se escucha? Sí, está bien. ¿Se escucha, no? Sí, te escuchamos. Sí. Bueno, nada, yo sobre todo quiero resaltar todo el rol que ha tenido acá Julián con Toto, con el manejo realmente de estas bases de datos gigantescas que también, como dijo él, fuimos tomando a lo largo de los años y que supo muy bien sintetizar y encontrarle un camino. La verdad que antes de la llegada de Julián, nosotros veíamos todo desde un punto de vista mucho más estático. Y realmente la interacción con Fidel y la parte del clima nos permitió verlo ahora desde un punto de vista mucho más dinámico. Justamente me parece que el concepto más valioso que Toto dijo es el concepto de que hay un cambio realmente de la productividad, o sea, del índice de sitio de los rodales a lo largo del tiempo, y que puede variar, subir, bajar. Así que los aportes en ese sentido van a cambiar mucho de los paradigmas que por lo menos estamos llevando a cabo nosotros y estoy seguro para el resto del país. Así que bueno, en ese sentido es destacable su participación acá. Y por supuesto también cómo ha logrado acercarse también a los productores y a la gente de la Dirección de Bosques para transmitirles también esto y lograr colaboraciones que les permitió tomar estos datos también a campo. Así que nada, eso de mi parte. Bueno, gracias. Doctor Roy. Por ahí está. Sí, está.
Fidel quiere decir algunas palabras. Creo que está en el número 2. No, sí está en otro, lo estoy viendo en el teléfono. Perdón, Hola, Fidel. Fidel. No, Estás muteado. está muteado. No se escucha. No. Está increíble. No se puede usar. No se puede hacer. Yo desde acá no puedo subirlo. Salir y volver a entrar, por ahí se puede de esa manera. Bueno, escribí un texto en el chat. Yo voy a decir que sí, Ahora sí, ahora creo que me escuchan. Hola, hola. Hola. Hola, Fidel. Hola, hola. Bueno, finalmente, Toto. En primer lugar, bueno, te felicito, digamos, con mayúsculas, porque el trabajo que has hecho, repitiendo un poco, o digamos, basándome en lo que dijo recién Guillermo, es en realidad un aporte fundamental para todo lo que significa el manejo de bosques en el sur de los bosques andino-patagónicos, frente digamos, desafíos de incrementos de productividad y también del impacto que el clima está haciendo en estos bosques. Creo que, como vos bien decís, son aspectos que se han considerado en el presente, y como esto es dinámico y el clima también va a impactar de manera en el futuro, probablemente diferente o con intensidades que puedan llegar a variar, esto también es un trabajo dinámico. Entonces, me parece que tu aporte es enorme en toda digamos, en todo el sentido del aprovechamiento de la madera, del aprovechamiento de los recursos forestales y fundamentalmente poniéndolos en un contexto de cambio que es un desafío para cualquier silvicultor, para cualquier investigador, para cualquier provincia que quiera utilizar estos recursos para un desarrollo de un bien económico. Así que creo que tu trabajo es enorme, y lo has hecho con mucha humildad y con mucho esfuerzo. Me consta durante todos estos años tu desafío de trabajar y de producir trabajos impecables. O sea, pocas veces se ven, digamos, tesistas doctorales que tienen tal nivel de productividad y de calidad de productividad. Y en ese sentido, bueno, eso tiene que ser un orgullo no solamente para vos, porque demuestra la capacidad que tenés para trabajar, sino para todos los compañeros de trabajo que te han acompañado en esta empresa. Así que nuevamente felicitaciones y un abrazo. Muchas gracias, Fidel. Muchas gracias, doctor Roy. Manuel, venía cerca. Bueno, quería felicitar al nuevo doctor. Ustedes son agradecidos forestales y bueno, desde muchísimos años que acá lo conozco como doctor y hemos transitado por muchos viajes, muchas discusiones, muchas lecturas de trabajo y como también compañero de toma de datos y
también compañero de datos de mi propia tesis doctoral, que tomó después de que me dimos, analizó así que bueno, mis felicitaciones y bueno, a seguir por más. Bueno, un aplauso. Un aplauso. Bueno, ahora los invito a salir y voy a armar una sala para jugar. Hola Pachi, mira tanto tiempo. ¿Cómo andan? Tanto tiempo. Ay, qué grande que ¿Todo estás. bien? ¿Están en la mejor zona del país? Sí, obvio, en el centro. Bueno, ahora vamos a hacer la lectura del acta firmada, elaborada por los tres jurados. Álvaro, puedes iniciar la lectura. Sí, ¿se escucha? Sí. ¿Se escucha? Sí, sí. Acta número 136. En la ciudad de La Plata, aunque no me encuentro allá, el 3 de diciembre de 2025, a las 14 horas, se reúnen la doctora Ana Marina Srur, el doctor Álvaro Andrés Promis Baeza, presentes por videoconferencia, y el profesor ingeniero forestal Juan Francisco Goya, miembros del jurado evaluador de la tesis doctoral del ingeniero forestal Julián Rodríguez Sovillá, con la presidencia de la secretaria de posgrado y capacitación a distancia, doctora Fernanda Gaspari. El jurado procedió a la sustanciación de la defensa oral y pública de la tesis titulada Resiliencia de los bosques manejados de Nothofagus pumilio y Nothofagus antártica frente a alternativas silvícolas y variaciones climáticas en Tierra del Fuego, realizada con la dirección del doctor Guillermo Martínez Pastur, codirección del doctor Fidel Roig y asesor académico el doctor Juan Manuel Cellini. La sustentación de la tesis doctoral se basó en la presentación y respuesta a las consultas de los miembros del jurado evaluador. Se observó una satisfactoria y sólida presentación de los principales resultados, como también en la respuesta a las consultas realizadas, mostrando un vasto conocimiento, alta claridad y capacidad de síntesis de los puntos más relevantes del trabajo. Además, se planteó una posibilidad de aprovechamiento de la información a futuro, por la variabilidad climática y la presencia de actores sociales en el territorio. Por último, en la defensa de la tesis se resaltó la importancia de considerar los temas climáticos y su variabilidad en el contexto del manejo y conservación de estos bosques, lo que fue destacado por estos miembros del jurado evaluador. Por ello, de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 del reglamento de la carrera de doctorado de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata, se propone la calificación de 10 sobresaliente. Muchas felicitaciones, Julián, por este logro y a todo el equipo. Mis felicitaciones. Dejo abierto ya el... estábamos silenciados, pero bueno, estaban aplaudiendo. Felicitaciones a... Cierre, Toto. Yo aprovecho para felicitarte desde acá, Julián, y también al Guille y a todo el equipo allá que no los veo hace tiempo. A Ricardo, por allá que está el Bukasovich. Tendré que darme una vuelta por Tierra del Fuego alguna vez para poder Muy verlos. bienvenido para cuando quieras. Totalmente, más de una vuelta, ¿eh? Y agradezco esta posibilidad que me hayan dado de poder participar desde la lejanía en este apoyo de evaluación y todo lo que conlleva este trabajo. Muchas gracias a todo el jurado, a todos los ahí presentes, que son un montón, veo. Y bueno, gracias para que Toto sea doctor. Muchas gracias. Volvé, Toto, volvé. Volvé que te esperamos. Ponete bueno, a festejar ahora. A festejar. Bueno,
De esta manera, Muchas gracias. se cierre a defensa doctora del ingeniero, doctor. Bueno, Hasta luego. muchas gracias a todos. Gracias. por estar y Vamos. Chao, chao, felicitaciones. Se está acabando la esclavitud, Toto. Eres Bueno, hombre libre. Podés pasar por Mendoza Vamos. primero, Toto, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Estamos el año perfecto. ya está. Muchas gracias. Chao, chao. No.